Mis hermanos, continuamos con la serie expositiva del libro de Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versos del 1 al 8. Será la sección, la narrativa que estaremos trabajando esta mañana. En el sermón titulado, un llamado a ser sabios e inteligentes. Deuteronomio capítulo 4, versos del 1 al 8, donde el pueblo está siendo expuesto a este llamado. El pueblo debe ser sabio e inteligente. Vamos a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer primero la sección, son pocos versos, así que vamos a leerlos en esta ocasión primero. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño, para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Sus ojos han visto lo que el Señor hizo en el caso de Baal Peor, pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, su Dios lo destruyó de en medio de ti. Pero ustedes que permanecieron fieles al Señor su Dios, todos están vivos hoy. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Así que guárdenlos y pónganlos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Creo que es evidente en el texto a qué se refiere Moisés cuando está hablando de sabiduría e inteligencia. Para muchos, aunque en el texto es muy claro, hablamos en términos de este mundo, para muchos la sabiduría es considerada como un alto grado de conocimiento que posee un individuo sobre un tema específico. Muchos consideran que esto es sabiduría, saber sobre un tema específico y tener mucha información en nuestra mente sobre ello. La Real Academia Española define la sabiduría como el grado más alto de conocimiento, pero también lo define como una conducta prudente en la vida o en los negocios. Conocimiento profundo, dicen ciencia, letras o artes. Pero para otros, la sabiduría es una conducta humana que se caracteriza por contar con un alto grado de conocimiento en términos generales. Ahora, la sabiduría, el concepto, se está utilizando en medio de una cultura hebrea. Entonces debemos entender la sabiduría como la entendía el pueblo de Israel y no como la interpreta el hombre hoy. La sabiduría en la cultura hebrea no era solamente tener información en la mente. De hecho, en la cultura hebrea eso no es ser sabio, no es tener la información en la mente. En la cultura hebrea es tener la capacidad de llevar a cabo a la práctica aquello que tengo en la mente, sobre lo cual estoy siendo informado y que conozco. Entonces, la sabiduría hebrea es meramente práctica. La sabiduría hebrea es hacer. ¿Sí está conmigo? Es hacer. A eso se refiere con sabiduría e inteligencia. Ahora, vamos a ilustrar esto de tres maneras. Un joven va a la universidad y ese joven quiere ser neurocirujano. Él va a recibir toda su teoría y va a explicar todas las partes del cerebro. Ese neurocirujano. Pero hay una gran distancia entre ver toda la información en un libro
a llegar a hacer la operación. Obviamente las universidades y escuelas se dedican a acortar esa distancia en algún momento del estudio para que el estudiante no solamente tenga esa información en su mente, sino que él sea capaz de hacer con sus manos y poner en práctica todo lo que conoció. Entonces, a la luz de la sabiduría hebrea, podemos decir que el alumno en la universidad no es sabio con toda su conciencia informada, sino que es sabio en el tanto él pueda ejercer sus conocimientos en la práctica de la neurocirugía. Sí, es un ejemplo. Por otro lado, veamos al tico viendo un partido de fútbol. Es increíble porque los ticos todos tienen un alto conocimiento de fútbol. Y yo a veces escucho a mis compañeros del trabajo y digo, qué interesante, ¿verdad? ¿Cómo no se dedicaron al fútbol si saben tanto? Hay una gran distancia entre el que está viendo el partido frente al televisor y el que está jugando en la cancha. Hay una gran distancia entre el que está comiéndose los Doritos con una Coca-Cola y viendo el partido y aquel que tiene la presión del equipo, la presión del escenario en el que se encuentra. Hay una gran diferencia. Y a veces somos tan osados, qué malo, qué esto, qué lo... Vaya, párese ahí a ver si lo hace usted. Entonces, ¿podemos decir que el tico sabe todos los lineamientos del fútbol? Él lo sabe, pero a la luz de la sabiduría hebrea no es sabio, porque no está en la cancha jugando. En pocas palabras, no sabe nada. Entonces, nosotros tenemos que ser claros en el concepto de sabiduría hebrea. No estoy criticando su amor por el deporte o su afición por él. Hay una película que se llama Guardianes de Alta Mar, de Kevin Costner, donde un retirado oficial de la Guardia Costera es convocado a la escuela de preparación, donde los jóvenes que quieren involucrarse en la Guardia Costera son enseñados para ese ejercicio. Cuando él sale por un accidente de ejercerlo oficialmente, él viene a la escuela y los métodos son súper drásticos, al punto que muchos estudiantes tienen que salir del curso. Entonces los demás profesores y el director de la institución se acercan a él y le reclaman. Entonces él les dice, hay una gran distancia entre lo que enseñan aquí y lo que se vive en el mar. Mi intención es acortar esa distancia. Entonces, ¿qué es lo que la palabra nos está llamando a hacer? Si la palabra nos está diciendo que seamos sabios, en estos principios de la sabiduría hebrea, no debería existir una distancia entre lo que sé y lo que hago, sino que la distancia debería ser o muy corta o no existir. Cada cosa que yo hago es un reflejo de mis convicciones, de lo que yo creo. Lo que hago, lo hago porque lo creo. Aunque hay muchas personas que hacen las cosas por hacerlas. Pero se supone que nosotros debemos actuar en congruencia a lo que hemos aprendido. Pero no solo habla de sabiduría, sino de inteligencia, que se traduce en la Real Academia Española como la capacidad de entender, la capacidad de comprender, de resolver problemas. En los proverbios, la sabiduría es llamada inteligencia. Pero entonces, quiero hacer un paréntesis. En nuestra congregación local, en los grupos en casa, se comenzó un trabajo con el estudio de Proverbios. Y Proverbios tiene todo que ver con este sermón. Proverbios se fue escrito bajo la ley y todos los profetas alrededor de Proverbios muestran cómo el pueblo fue incapaz de obedecer los ideales de la ley. A través de una literatura poética en Proverbios, Dios revela de manera práctica y concreta cómo vivir como pueblo de Dios a la luz del pacto. Proverbios habla del dinero, Proverbios habla del matrimonio, Proverbios habla de los hijos, Proverbios habla de los padres. Proverbios es una herramienta sumamente práctica para que pongamos en el ejercicio cada día nosotros la sabiduría de Dios. Es una traducción práctica de la ley.
Proverbios. Quería hacer este paréntesis. Si el ser sabio e inteligente es llevar a la práctica la ley de Dios, entonces podemos decir que el ser sabio y ser inteligente es equivalente o igual a obedecer. Moisés viene recordándole al pueblo lo fiel que Dios ha sido en todo su caminar desde la obra redentora de Egipto, cuando Dios sacó al pueblo de allí. Entendemos que hoy nosotros como pueblo de Dios tenemos ciertas similitudes, donde Dios nos llama a ver el Evangelio y ver la obra redentora en Cristo para que nosotros respondamos con toda sabiduría e inteligencia. El pueblo de Israel es llamado a vivir en obediencia, que es vivir en sabiduría e inteligencia. No debemos ver esto como una imposición gravosa en nuestras vidas, el cumplir de manera práctica con sabiduría e inteligencia la ley. Debemos verlo, según el libro nos lo está mostrando, como un acto de gratitud por la fidelidad que Dios ha manifestado a nosotros. Moisés les está diciendo, este es el Dios fiel, esto es todo lo que Él ha hecho, véanlo y sean ustedes fieles, respondan en obediencia a ese Dios fiel. De la misma manera hoy la iglesia es llamada a responder en obediencia a ese Dios fiel, siendo la iglesia hoy sabia e inteligente. Vimos también que el pueblo es llamado a ser valiente y vimos que el ser valiente en los términos de la escritura es equivalente o igual a mantenernos en las palabras de Dios. La iglesia debe ser valiente manteniéndose en las palabras de Dios, pero al ser valiente no solo se quedará allí siendo valiente, sino que será sabia e inteligente cuando practica la obediencia. Vamos al verso 1 del capítulo 4 de Deuteronomio. Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo les enseño hoy para que los cumplan, a fin de que vivan y entren a tomar posesión de la tierra que el Señor, el Dios de sus padres, les da. Vamos a nuestro primer encabezado. El propósito de las palabras de Dios es que sean puestas en práctica. El hermano Gabriel leyó Santiago capítulo 1, verso 22. Y si lo separó por ahí voy a leerlo. Verso 22 de Santiago 1. Sean hacedores de la palabra. Yo creo que más claro no puede estar. Sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Muchas veces, en muchas de nuestras decisiones, nosotros, en vez de reflejar sabiduría, reflejamos la contracara, insensatez. No siendo hacedores de la palabra, y eso trae consecuencias en nuestra vida. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Hermanos, nosotros en el libro de Santiago, que algunos llaman a Santiago como el libro de la sabiduría en el Nuevo Testamento, somos llamados de manera muy sencilla y muy simple a ser hacedores y no tan solo oidores. Ahora, esto se da en un contexto donde más adelante habla de visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Una de las tareas esenciales de la iglesia es atender a los huérfanos y a los vulnerables, a las viudas. Es una tarea primaria de la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Al exponernos a escuchar las palabras de Dios, al exponernos a escucharlas,
Cada vez que venimos el domingo y nos sentamos a escuchar, viene sobre nuestros hombros un grado de responsabilidad. A veces pensamos que venimos a escuchar la palabra, y la escuchamos, aprendimos, qué lindo todo lo que dijo el predicador, qué cosas más tremendas, había cosas que yo no entendía, gloria a Dios, qué bien, está bien. Pero el objetivo de sentarnos cada domingo a escuchar el sermón es que seamos hacedores. No es que se inflen nuestras cabezas, sino que seamos hacedores, que salgamos por las puertas del edificio, nos vayamos a nuestras casas a vivir lo que hemos aprendido. No existe ninguna enseñanza bíblica que no nos llame a vivir en la práctica. Cada texto de la Escritura no se lee, no se anuncia solo para que digamos, escuché y aprendí, sino para que cada una de las enseñanzas la pongamos por obra. Un hombre que es llamado a entrenar en el ejército está entrenando duramente, no para que su cuerpo esté saludable, no para verse bien, no para verse elegante con su uniforme. Esos hombres están entrenando, hombres y mujeres, para pelear. Ellos no entrenan solo para entrenar y perder su tiempo allí. El propósito del entrenamiento militar es pelear, y ellos están entrenando con una conciencia clara de que en algún momento tendrán que poner en práctica lo que aprenden. Un hombre que entrena, para dar otra ilustración, artes marciales. Él está entrenando artes marciales, pero en algún momento, en un torneo, en un ejercicio, él tendrá que poner en práctica lo que está aprendiendo. Se enfrentará a eso. Hermanos, cada vez que nos sentamos el domingo a escuchar el sermón, estamos siendo entrenados para llevar a la práctica todo lo que estamos aprendiendo. Por eso es lamentable cuando la iglesia no viene, porque luego en el ejercicio unos saben hacer y otros no, porque no escuchó las palabras de Dios ese domingo. Y cuando me imagino a dos soldados que van en el ejercicio y uno responde bien y dice, pero haga lo que vimos en aquella. No, es que yo no estuve. Yo no estuve cuando se dijo eso. Por eso siempre velamos por... En la gracia de Dios contamos con esta tecnología, pero siempre es bueno tener claro que cada vez que nos sentamos aquí, nos estamos entrenando, estamos escuchando las palabras de Dios, y el escucharlas tiene como único propósito llevarlas a la práctica. ¿Sí está conmigo? O sea, hay un grado de responsabilidad en usted, no solo en nosotros que predicamos, que estudiamos el texto para exponerlo, sino que cada vez que nos sentamos estamos diciendo, yo soy responsable, yo estoy escuchando las palabras de Dios y estoy aquí sentado porque las voy a ir a poner en práctica. Eso es lo que estamos diciendo cada vez que nos sentamos a escuchar las palabras de Dios. Cuando nos reunimos a escuchar las palabras de Dios, estamos siendo expuestos a ellas para obedecerlas. Un ejemplo, no lo busque, yo se lo leo, Mateo 5, capítulo 5, verso 43, dice, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. Es la tarea de la iglesia orar y amar a los enemigos. No es que escuchamos esas palabras en el sermón y salimos y nos hacen algo y ya estamos arremetiendo con odio, sino que de manera práctica nosotros amamos a los que nos hacen daño. El pueblo debía obedecer para poder entrar a la tierra prometida. Esto es lo que se está reflejando en este verso. Y aunque el pueblo obedeció hasta este punto, su patrón general siempre fue no obedecer. Un ejemplo, en Deuteronomio 8 dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Moisés les dice eso, cuidado, se olvidan de Dios. Estén listos porque van a entrar a la tierra
que les he prometido. Entonces cuidado si olvidan, dice Dios. Pero vean después, y se los voy a leer, lo que le dice a Moisés cuando va a morir en el capítulo 31. Le dice: y el Señor dijo a Moisés: mira, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses extranjeros de la tierra en la cual va a entrar. Y me dejará y quebrantará mi pacto que hice con él. Porque cuando yo los introduzca en la tierra que emana leche y miel, la cual juré a sus padres, y ellos coman y se sacien y prosperen, se volverán a otros dioses y los servirán y me despreciarán y quebrantarán mi pacto. El patrón normal de los hombres que se está reflejando en estos versos es que tanto el hombre, en lo que vemos en la historia de Deuteronomio, mientras el hombre está en aflicción, rápidamente busca a Dios. Pero si el hombre tiene abundancia, si el hombre tiene sus bolsas llenas, si el hombre tiene un buen trabajo, ese hombre es seducido constantemente a inclinarse a otros dioses cuando se sacia, cuando está bien, cuando está próspero. Él es seducido a eso. Es lo que estamos viendo en la naturaleza del hombre. El hombre siempre en toda la escritura, en el Antiguo Testamento, muestra una profunda incapacidad de obedecer. De ahí en adelante vemos un patrón en todo el Antiguo Testamento. Y lo podemos, si usted lee todo el Antiguo Testamento, usted ve un patrón. El pueblo peca, es disciplinado, el pueblo se arrepiente y es restaurado. Cuando el pueblo está bien, vuelve a pecar, vuelve la disciplina, vuelve el arrepentimiento y otra vez es restaurado, y así sucesivamente. Dios levanta a los profetas para llamar al pueblo a la obediencia en toda la historia bíblica. Hermanos, el día de hoy, el pueblo de Dios, por el poder del Evangelio, es habilitado por el Espíritu Santo que mora en él para obedecer. En una buena y sana teoría bíblica, la iglesia no debería presentar este patrón, pero debemos reconocer que muchas veces evidenciamos este patrón y debemos reconocerlo. El Evangelio, hermanos, ha transformado nuestra identidad y ahora somos hijos obedientes, según 1 de Pedro capítulo 1. Y aunque muchas veces tendemos a ser infieles, no obedeciendo, siendo con ellos dignos de castigo, gracias a la obediencia perfecta de uno que cargó el castigo que nosotros merecíamos, nosotros entraremos a la tierra que nos ha prometido el Señor, eterna y celestial. Entonces, como estamos seguros en el Señor, y es cierto, pastor, a veces somos infieles, pero yo me arrepiento y apelo al Evangelio, y si alguno peca, abogado tiene para con el Padre. Si alguno peca, Él es fiel y justo para perdonarnos. Es cierto. Entonces, ¿significa esto que no es relevante obedecer? Y que yo puedo vivir por ahí tocando ciertos pecados y por ahí me pongo a cuentas con Dios otra vez, me inclino entre otros ídolos cuando estoy en saciedad, me distraigo en momentos donde yo estoy buscando paz y descanso. ¿Significa esto que yo debo vivir de esta manera? De ninguna manera. Juan capítulo 14, vaya conmigo. Juan capítulo 14. Verso 21. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas igual. El que tiene mis mandamientos, el que los tiene, nosotros los tenemos, y el que los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho, estando con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará
todo lo que les he dicho. La palabra nos está comunicando que nosotros debemos amar a Dios y si lo amamos, guardamos sus palabras. La iglesia que ama a Dios guarda las palabras de Dios. ¿Cómo amamos a Dios? Viendo las riquezas de la gracia en el evangelio que nos ha rescatado. Viendo al Dios bueno, misericordioso y justo que envió a su Hijo a morir y tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Todos los que amamos ese evangelio, todos los que amamos a nuestro Señor Jesucristo, estamos siendo llamados a guardar las palabras de Dios, a tenerlas y a llevarlas por obra. Verso 2 de Deuteronomio capítulo 4. Ustedes no añadirán nada a la palabra que yo les mando, ni quitarán nada de ella, para que guarden los mandamientos del Señor su Dios que yo les mando. Sus ojos han visto lo que el Señor hizo en el caso de Baal Peor, pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, el Señor su Dios lo destruyó de en medio de ti. Pero ustedes que permanecieron fieles al Señor su Dios, todos están vivos hoy. Miren, yo les he enseñado estatutos y decretos tal como el Señor mi Dios me ordenó, para que así los cumplan en medio de la tierra en que van a entrar para poseerla. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Las palabras de Dios son suficientes para dirigir al pueblo en todas las áreas de su vida. Hermanos, para que la iglesia viva bien, para que sea eficaz siendo hacedora de la palabra, para que sea bienaventurada en todo lo que haga, como dice Santiago, para que pueda glorificar a Cristo y ser columna y sostén de la verdad, no necesita teorías filosóficas, no necesita ideologías, no necesita eso, hermanos. La iglesia solo necesita las palabras de Dios. Ellas son suficientes para llevarnos a vivir en todas las áreas de nuestra vida bien y seamos bendecidos en todo lo que emprendemos. Debemos tener esto claro y ser intencionales en obedecer esas palabras. El quitar o poner palabras conducirá al pueblo al pecado. Y quiero que me presten mucha atención en esto. Cuando decimos el quitar o poner palabras, estamos pensando meramente en un asunto textual. Pero no es eso exactamente a lo que se refiere en este contexto, sino que el ignorarlas en nuestra vida, haciéndolas a un lado y no prestando atención para vivir en ellas, o añadiéndole con nuestras obras, se toma igual como quitar y poner palabras en nuestra vida práctica. Lo que hace que yo no tome en cuenta las palabras de Dios es orgullo, y lo que hace que yo le añada a la escritura también es orgullo. Algunos le quitan para hacer las cosas ellos a su manera en su orgullo, y algunos le ponen para satisfacer ellos su ego y sentirse que están siendo muy buenos. Eso es orgullo. Y aunque esto lleva a muchas sectas, el inicio de muchas sectas, en términos muy prácticos, nosotros podemos hablar de dos conceptos que conocemos muy bien. El libertinaje, que ignora la ley de Dios, escúcheme bien, el libertinaje, que no toma en cuenta las leyes del Señor, y el legalismo, que quiere añadirle palabras a Dios o señalar ciertas cosas como pecado cuando no lo son. Poner cargas sobre la iglesia que ni Dios mismo pone. Y como les digo, muchas sectas inician con este tipo de cosas, pero llevemos estos elementos prácticos en la vida de la iglesia. Y voy a hacerlo con dos simples ilustraciones en un contexto de iglesia, digamos que de los 90s para acá. El legalista dice que tomarse una copa de vino es pecado porque es una bebida alcohólica. Eso dice el legalista y la Biblia no dice eso. Pero el que está en libertinaje se toma toda la botella y se emborracha. Y la Biblia condena la borrachera. La Biblia condena al borracho. Pero podemos quitarle o ponerle. Son ejemplos simples,
No son de doctrina, teología, pesados, son simples, prácticos. El pantalón de la mujer. El legalista dice que la mujer no puede andar con pantalón. Pero la mujer que está en libertinaje usa un pantalón, como decía un compañero que ya está con el Señor, que ya murió, usa un pantalón 90, se siente y se revienta. Que se le ve toda su figura, todo su sensualismo, y la Biblia condena ese sensualismo. La mujer debe vestir con pudor, con modestia, y tenemos ya otras enseñanzas sobre eso. Entonces, vemos cómo podemos ser legalistas o cómo podemos estar en libertinaje. Esto es ponerle a las palabras de Dios y esto es quitarle en la práctica. Nosotros debemos sujetarnos, escúcheme bien, sujetarnos a las palabras de Dios. ¿Está conmigo? ¿Sí? Por favor, esté bien atento. El legalista, hermanos, vela por poner cargas como los fariseos, igual. Cargas que la Escritura no trae. Y Jesús, ¿qué les dice a los legalistas, a los fariseos? Ustedes ponen cargas que ni ustedes mismos llevan, hipócritas. Porque eso tiene el legalista. Tira para donde le conviene cuando se trata de juzgar a otros, pero no se ve a sí mismo. Y el que está en libertinaje no le importa lo que la Biblia dice. La mujer que está en libertinaje viste sensual, tallada, exhibiendo. Nosotros debemos sujetarnos a las palabras del Señor. Ni quitarle, ni ponerle. Hermanos, debemos velar por esto. Y esto abarca así términos de teología y doctrina muy pesados también, pero son para enseñanzas en otro contexto o en otro momento. Todas las sectas se fundamentan en herejías que se han trazado en dos líneas, en estas dos, legalismo o libertinaje. Algunas sectas se sostienen por libros escritos por hombres o mujeres que han sido puestos al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Y justamente hoy, sin que mis hijos supieran que iba a predicar yo, se dio una situación con algo que estaban viendo, donde yo tuve y me vi la necesidad de explicarles y decirles, vengan a esta biblioteca. Hermanos, a mí me encanta mi biblioteca y me encanta verla bonita y ordenada. Y me encantan mis libros. Pero yo les dije a ellos, y estos libros yo los leo. Y son libros buenos, que en la gracia de Dios están para ser instruidos y está bien. Pero ninguno de estos libros está al mismo nivel de las Sagradas Escrituras. Ninguno. Todos esos libros están por debajo y se deben sujetar a lo que la Escritura enseña. ¿Sí está conmigo? Porque las sectas comienzan con libros de otras personas, hombres y mujeres, con mentiras, distorsionando la verdad. Estos libros deben de estar por debajo de las Sagradas Escrituras. Las palabras de Dios estarán por encima. Son inerrantes, son infalibles, son autoritativas en términos de fe y práctica para la iglesia. Debemos sujetarnos a ellas. Verso 3. Sus ojos han visto lo que el Señor hizo en el caso de Baal Peor, pues a todo hombre que siguió a Baal Peor, su Dios lo destruyó de en medio de ti. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué está citando aquí Moisés? Un suceso en Números capítulo 25, donde el pueblo de Israel se prostituyó con las hijas de Moab. Y éstas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Todo empezó por términos sexuales. Todos se van con las hijas de Moab. Seguro estaban muy guapas y usaban de esos pantalones que hablé. Y entonces ellos fueron seducidos por ellas y se inclinaron a otros dioses. Y el pueblo comió y se postró ante esos dioses. Y entonces Dios tuvo que tomar a esos hombres y destruirlos. Entonces Moisés les está dicho, vean, en la práctica, el que se vaya al libertinaje, Dios lo va a destruir.
Así que mantengámonos en las palabras, porque estos hombres fueron destruidos, se entregaron a placeres sexuales que los llevó a estar inclinándose a otros dioses. Vean, escúchenme bien, mis hermanos, en esto también, con todo el amor en Cristo. El no tomar en cuenta las palabras de Dios y liberarnos, entre comillas, de ellas, nos va a llevar al pecado. Y ese pecado estará sumamente relacionado con la idolatría. Si usted ve versos más adelante y en los sermones que vienen, Moisés, antes de entrar a los 10 mandamientos, toma un tiempo para hablar de la idolatría. Cuando nosotros dejamos las palabras de Dios y empezamos a vivir a nuestra manera, empezamos a abrazar cosas que las convertimos en ídolos. Y empezamos a poner esas cosas en el lugar que le corresponde al Señor. El tratar a Dios como santo era ponerlo en primer lugar. En el momento en el que algo, X o Y, se pone en ese primer lugar que Dios, ese X o Y es un ídolo que estoy abrazando. Vemos y podemos leer esta historia en Números 25 y decimos, qué bárbaros, cómo se van a inclinar ante otros dioses, ante unos ídolos por los placeres sexuales. Bueno, pero puede ser que en nuestras vidas hayan otras cosas que no son un ídolo, y sacrificios y placeres sexuales que también son ídolos en nuestro contexto. Y quiero ilustrar esto con cosas aparentes, o que en realidad no, aparentemente no, que realmente son buenas y que en algún momento de mi vida he experimentado personalmente. El ejercicio es cosa buena, pero puede ser un ídolo. Pero es bueno el ejercicio, pero puede ser un ídolo. El trabajo es cosa buena, pero puede ser un ídolo. Es cosa buena. El estudio es algo bueno, estudien, pero puede ser un ídolo. En el tanto, el ejercicio, el estudio y el trabajo toman el lugar que le corresponde a Dios, el tiempo que le corresponde a Dios, las fuerzas mías que le corresponden al Señor, el espacio en mi vida que le corresponde al Señor. El ejercicio, el trabajo o el estudio se convierten en un ídolo al que yo me estoy inclinando. Dejé las palabras de Dios poco a poco, y mientras voy dejando las palabras de Dios, me voy inclinando proporcionalmente. Baja uno, dejo las palabras, inmediatamente va subiendo el otro, abrazando todos los ídolos de este mundo. Pero Dios quiere el ser el primer lugar en nuestra vida. Y estas cosas, aunque son buenas, no pueden estar a la altura de Él. Él es primero. Él debe tener el primer lugar en nuestra vida. ¿Sí está conmigo? Él debe tener el primer lugar. Verso 4. Pero ustedes permanecieron fieles al Señor su Dios. Todos están vivos hoy. La fidelidad traerá consigo vida. Hermanos, el permanecer fieles nos llevará a la vida eterna. Mateo 24 dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El asunto con esto es que la perseverancia, la obediencia, la sabiduría y la inteligencia no están sujetas o condicionadas por mi capacidad o fuerzas, sino que es el Espíritu de Dios obrando en mí, mis hermanos, obrando en mí para mantenerme perseverando hasta el final, siendo habilitado por Él para obedecer las palabras de Dios. Nosotros tenemos vida eterna por la obediencia perfecta, no de nosotros, sino de Cristo, quien fue obediente en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. No solo fue sabio Cristo e inteligente, sino que preste atención a algo. Nosotros leemos los proverbios y entendemos que hay sabiduría e inteligencia. Vemos que la ley del Señor es sabiduría y es inteligencia. Presten atención a esta conexión tan importante. Pero 1 Corintios dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Y en Colosenses 2 dice que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Cristo es la sabiduría de Dios. La puesta en práctica de la iglesia en su vida de obediencia es el reflejo de Cristo en ella. Por eso es necesario que Cristo more en nosotros para poder obedecer.
Si Cristo no está en nosotros, el hombre es incapaz de obedecer. Cristo es la sabiduría, Cristo es la inteligencia. Cuando leamos Proverbios, esto es sabiduría, esto es inteligencia. Todo lo que describe Proverbios, cosa por cosa, Cristo es el núcleo, la esencia, el centro. Cuando vemos la ley de Moisés, los 10 mandamientos, Cristo es esa ley de Moisés. La sabiduría y la inteligencia en nosotros. Verso 6 del capítulo 4. Así que guardemos y pongámoslos por obra, porque esta será su sabiduría y su inteligencia ante los ojos de los pueblos, que al escuchar todos estos estatutos dirán: ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Porque ¿qué nación grande hay que tenga un Dios tan cerca de ella como está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? ¿O qué nación grande hay que tenga estatutos y decretos tan justos como toda esta ley que hoy pongo delante de ustedes? Nos lleva a nuestro último y tercer encabezado. Las palabras de Dios son las que nos hacen sabios e inteligentes. Dios nos llama o llama a su pueblo a ser sabio, a ser inteligente, pero para que el pueblo sea sabio e inteligente, debe contemplar las obras que Dios ha hecho. Moisés está haciendo mención de esto después de toda una contemplación de las obras que Dios ha hecho con su pueblo. La única forma de que el hombre sea sabio e inteligente es que pueda contemplar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para que encuentre deleite en él y pueda obedecer con deleite. Disfrutando, como decía el salmista, tus estatutos, tus designios son deleite para mí. Yo debo deleitarme en las palabras de Dios. Cada vez que yo obedezco, ay, tengo que hacer esto, porque la Biblia dice que tengo que hacerlo. Qué cansado, qué gravoso. No, hermanos, no funciona de esta forma. Cristo estando en nosotros hace que la obediencia a sus palabras sea un deleite. Disfrutamos obedecer a Dios, disfrutamos agradarle, nosotros lo hacemos. Esta obediencia reflejará de manera práctica una sabiduría e inteligencia que todos los demás podrán ver. Será notoria para todos. La sabiduría y la inteligencia no están guardadas, escondidas en nuestro... Es que Cristo está en mí, pero no se ve por ningún lado. No, así no funciona. Cristo se nota. La sabiduría y la inteligencia son evidentes, y ya lo vamos a ver, aquí el mismo texto nos lo muestra. No es, hermanos, conocer la Biblia. No es conocer las leyes de Dios aquí, sabérselas de memoria y citar los textos así. No, eso no es ese no es el sabio. El sabio es el que vive obedeciendo los textos que se sabe de memoria. Ese es el sabio inteligente. El que los ha comprendido y los ha puesto en práctica. Es como las leyes de tránsito. Usted puede conocerse las leyes de tránsito, haber pasado el examen y tener su licencia, pero si usted en una carretera que dice que la velocidad máxima es 80 y usted pasó a 100, usted no está siendo sabio en términos de la sabiduría hebrea. Usted está siendo insensato. Seamos prácticos. No es conocer la ley lo que lo va a salvar. Si el tráfico lo agarra, usted le va a decir: no, pero es que yo sé que la ley dice que no hay que pasarse de 80. El tráfico le va a decir: ¿y a mí qué me importa si usted se lo sabe o no? Usted se pasó de 80. Entonces la sabiduría no es que lo sepamos. Usted puede ser una enciclopedia caminando, una Biblia andante en 2 pies, pero si usted no pone en práctica lo que sabe, entonces usted no es sabio y no es inteligente. No está reflejando a Cristo en su vida, quien es la sabiduría y la inteligencia. Vean qué poderoso es esto, mis hermanos. Voy a resumir cosas que debemos hacer en la sabiduría y la inteligencia. Debemos amar a nuestros enemigos. Debemos adorar únicamente a Dios. Debemos honrar a nuestros padres. Debemos hacer justicia con el huérfano, con el vulnerable. Debemos honrar y alabar con nuestras finanzas a Dios. Debemos apoyar la expansión del evangelio y la predicación. Debemos perdonar a los que nos ofenden. No debemos codiciar, no debemos adulterar, no debemos estar en yugo desigual, no debemos estar en fornicación, no debemos robar. Debemos hacer todo lo que hacemos como para el Señor. Debemos honrar al Señor en nuestro trabajo. Debemos honrar al Señor con nuestras palabras. Tantas cosas que hay que hacer.
Los esposos tienen que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Las esposas tienen que sujetarse a sus esposos. Los hijos tienen que escuchar la instrucción de su padre y no abandonar la enseñanza de su madre. Hay tantas cosas, mis hermanos, que hay que hacer en la sabiduría de Dios. El propósito del llamado a ser sabios e inteligentes es que seamos luz en medio de un mundo caído. Hermanos, la iglesia, el pueblo de Dios es llamado a comunicar con sus actos al mundo y con sus palabras quién es Dios. El pueblo de Israel es llamado a ser sabio e inteligente con el propósito de que todos los demás pueblos los vieran y a través de ellos conocieran quién es Dios. Las leyes de Dios revelan quién es Él. La iglesia es llamada a ser sabia e inteligente, viviendo, como dice Proverbios, en toda obediencia, manteniéndose en las palabras de Dios a fin de que el mundo conozca quién es Cristo, siendo anunciado por todo el mundo. Y ahí es donde la iglesia es columna y sostén de la verdad, reflejando sabiduría e inteligencia, reflejando a Cristo en su diario vivir de manera práctica. Hay hombres que pierden horas de horas en debates teológicos. Qué lástima que esas horas no las inviertan velando en sí mismos por si están cumpliendo los mandatos de Dios o no. Qué lamentable. Mateo capítulo 5, vaya conmigo, Mateo capítulo 5, verso 14. Dice la palabra: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Vean la congruencia que hay entre las palabras de Jesús en Mateo 5 y lo que Moisés le está diciendo al pueblo. Sean luz para que el mundo vea y glorifique al Padre. Los matrimonios, vean hermanos, hoy ir a decirle a la sociedad actual que un hombre debe morir a sí mismo en su matrimonio para servir a su esposa y amarla como Cristo amó a la iglesia y perder sus derechos por ella, para la sociedad hoy es escupirle en la cara. Y ni qué se diga de decirle a una mujer: sujétese a su esposo como la iglesia se sujeta a Cristo. Hermano, peor, eso no es una escupa, eso es un balazo. La iglesia debe tener un matrimonio que refleje a Jesús. La relación entre Cristo y la iglesia. La iglesia no debe procurar únicamente dar testimonio predicando por todo lugar con sus palabras, porque muchas veces en muchos lugares o sectores hay un gran afán por ir y predicar con las palabras a Cristo, y eso está bien. Pero antes de tener un profundo afán por predicar con las palabras a Cristo, verifique primero que su vida es una evidencia en toda sabiduría e inteligencia, y que es notorio para todos a su alrededor que Cristo está en usted. Pero si eso ni siquiera está pasando, no se desgaste con sus palabras. No pierda el tiempo. Por esto mismo es que los pastores deben cumplir con un perfil, porque ellos están enseñando quién es Dios y ellos deben cumplir con lo que dice 1 Timoteo 3. En su carácter siendo evaluado, ellos deben, después de ser evaluados, ejercer el ministerio. ¿Por qué? Porque es importante primero que haya una evidencia en nuestros actos de que Cristo está en nosotros. Y después nosotros enseñamos. Pero muchas veces queremos correr a gritar a los cuatro vientos que Cristo es la salvación, y eso está bien cuando en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio somos un verdadero desastre y no estamos reflejando a Cristo. Primero muramos, tomemos la cruz, reflejemos a Cristo donde estamos, y después gritamos a los cuatro vientos que Cristo es el Señor y el Salvador de los hombres, de los pecadores. La iglesia debe dar a conocer las leyes de Dios por medio de sus actos. La iglesia debe honrar a Dios en toda sabiduría. La iglesia no solo debe rechazar lo malo en su trabajo, sino que ese rechazo de lo malo es una oportunidad para exaltar al Señor. ¿Cómo? A usted en su trabajo le dicen: venga con nosotros, vamos a robarnos esto. Entonces usted puede decir: no, yo no voy a participar en eso, y apartarse y listo.
pero usted no les hizo saber por qué no lo hizo. Usted debe hacerles ver a ellos que lo que están haciendo es pecado. Eso es lo que hace la iglesia. No solo es apartarse, sino que cada vez que me aparto, tengo una oportunidad para manifestar la ley de Dios a Cristo Jesús en mi vida, haciéndole ver a los hombres que están en pecado y que necesitan un Salvador. Pero a veces nos escabullimos de las cosas malas y no señalamos el pecado. Creo que el Señor nos llama a hacerlo. Cristo en nosotros hace posible que vivamos de esta forma. El pueblo de Dios está crucificado con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Cristo debe vivir en nosotros. Esposo, hombres, su esposa puede dar testimonio de si Cristo está en usted. Mujeres, su esposo puede dar testimonio de si Cristo está en usted. Y si Cristo está, entonces la esposa va a decir, mi esposo camina en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso está fuerte, hermanos. O el esposo va a decir, mi esposa es una mujer piadosa que camina en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pero, ¿podemos decirlo con libertad? ¿O nos sentimos como, uy, ay, qué torta esto? Cuando Pablo ora a los Colosenses, que fue una epístola que ya predicamos completa, a él le llegó el informe de que el pueblo o la iglesia en Colosas estaba caminando en mucho amor y se estaban amando unos a otros. Y Pablo dice, wow, qué lindo, están reflejando el evangelio, esto es hermoso. Capítulo 1, lo pueden ver. Pero en el verso 9, Pablo les dice cómo ora por ellos. Y les dice, por esta razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos osado de orar por ustedes pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Verso 10 del capítulo 1 de Colosenses, para que anden como es digno del Señor, haciendo todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Podemos amarnos unos a otros, pero debemos continuar creciendo en el conocimiento de Dios para que la sabiduría y la inteligencia espiritual estén en nosotros, reflejando a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Debemos hacerlo y recapitulo encabezados. 1. El propósito de las palabras de Dios es que sean puestas en práctica. 2. Las palabras de Dios son suficientes para dirigir al pueblo en todas las áreas de su vida. 3. Las palabras de Dios son las que nos hacen sabios e inteligentes. El pueblo de Dios es llamado a ser sabio e inteligente en toda obediencia, a fin de que el mundo conozca quién es Dios en la figura de Jesucristo. Nosotros, así como el pueblo de Israel, somos llamados a ser sabios e inteligentes, a fin de que el mundo conozca a Cristo y en todo Dios sea conocido y glorificado. Y quiero cerrar con este verso de Proverbios, porque cuando estamos sentados escuchando el sermón, pensamos muchas cosas, muchas, pasan por nuestra mente, aceleradas. Pero quiero cerrar con este verso de Proverbios, capítulo 3, verso 5. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo, tómalo en cuenta, eso es lo que nos está diciendo, en todos tus caminos. Y Él enderezará tus sendas. Él te dirá cómo se deben hacer las cosas. Tómalo en cuenta Él y Él te lo va a decir. No seas sabio a tus propios ojos, a lo que tú ves. Teme al Señor y apártate del mal. Iglesia de CCAJ Moravia. Cristo Jesús murió en la cruz. Entregó su vida, no solo para perdonar nuestros pecados, sino para hacernos libres de la esclavitud al pecado y para que nosotros, su pueblo, hoy su iglesia, vivamos para Él. Así que quiero animarles a que reflexionen sobre sus vidas, si estamos viviendo o no en toda sabiduría e inteligencia, y reciban hoy con mucho amor un llamado a ser sabios e inteligentes. Un hombre sin Jesús, ¿qué debe hacer un hombre sin Cristo?
debe arrepentirse, poner su fe y su confianza en Cristo para que pueda ser sabio e inteligente a la luz de la ley de Dios.